Bien, 7:37. Hoy nos acompaña en la columna del día de hoy aquí en Pauta Final Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Académico. Mejor que tú, por lo visto. Sí. Hola, Cristóbal. Sin luz. Por acá, sin luz. Es como la pregunta de la semana, ¿sí? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estáis con luz, no? Claro. Sí. Esa es la... Sí. ¿Tú estás todo bien? ¿Sí? Estoy con luz, sí. Fantástico. Muy bien. Estoy con luz. Llegó, creo, el domingo en la noche. Justo me arranqué el fin de semana al Paraíso. Ajá. Me rompieron el vidrio del auto a los 15 minutos de estar estacionado, así que tuve... Linda bienvenida. pero con luz. Bueno, oye, tremendo problema político también que genera esto, ¿eh? Es bien interesante el fenómeno de lo que significa el corte de luz porque abre una cantidad de discusiones que van como en paralelo, desde el enojo y la rabia y la respuesta rápida de las empresas hasta otras cosas mucho más profundas. Sí, de la dimensión técnica del problema, de cómo resolverlo, yo no me voy a pronunciar. Hace un tiempo atrás aprendí que uno no tiene que hablar de lo que no sabe. Está bien, está bien. Porque así como éramos todos expertos en elecciones latinoamericanas la semana pasada en redes sociales, ahora son todos expertos en transmisión eléctrica. Bueno, creo que fuimos expertos también en tiros kit. Y lucha grecorromana esta semana. Ayer. No, así que no no logré entenderlo, me voy a pronunciar sobre la dimensión técnica del problema, pero sí es interesante que le demos una vuelta a una agenda que ha estado súper volátil. Hace 4 semanas atrás estábamos hablando de la crisis de seguridad, ¿cierto? Claro. Carlos Peña diciendo prácticamente que el gobierno estaba siendo negligente en la función principal, basal de cualquier Estado, desde Hobbes en adelante, garantizar la seguridad de la gente. A propósito de este fin de semana con 18, si no me equivoco, Cecilia, homicidios. Homicidios, claro, en un fin de semana. Después, caso Macaya. Uy, respiró el gobierno, ¿cierto? Ahora la pelota caliente la tiene la derecha, especialmente la UDI. Estábamos viendo si esto le afectaba o no a Evelyn Matei, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Semana siguiente, el fraude de Maduro, ¿cierto? Nuevamente la papa caliente cayó al gobierno, ¿cierto? En el oficialismo. Este socio incómodo que es el PC, ¿cierto? Que no reconoce la dictadura de Maduro, y el presidente jugando un rol a nivel internacional bastante claro, bastante nítido, ¿cierto? Siendo reconocido en general. Bien activo. En general por casi todos, por supuesto. Siempre hay algunos que consideran que se puede hacer más. Yo no sé qué más puede hacer el gobierno. Y además que le redita. La última CADEM mostró un alza importante de 4 puntos y el 87% de los chilenos cree lo mismo que él. Respalda la posición que el presidente ha manifestado. Que es muy bueno para él, efectivamente. Empatiza, sintoniza. Que el presidente igual siempre busca la manera de sintonizar con las mayorías. Es un poco marca registrada de su gobierno, a pesar de que él pueda tener originalmente ciertas intuiciones, va buscando una forma de alinearse con las sensibilidades mayoritarias, y yo creo que en el caso de Venezuela no fue un salto al vacío, no fue una apuesta así a ciega. O sea, yo creo que él ya evaluaba que efectivamente la gran mayoría de los chilenos tiene una imagen negativa de Nicolás Maduro. Lo relaciona también con la inmigración descontrolada, ilegal, / delincuencia, ¿cierto? En algunos casos. Por lo tanto, creo que ahí el presidente hizo una apuesta que reditúa. Y ahora estamos hablando de otro problema donde no está tan claro quién es el... Bueno, está claro que el villano es la empresa privada, sí. ¿cierto? De todas maneras. Sí es un tremendo dolor. O sea, cuando se habla de los dolores, este es un tremendo dolor. O sea, es un tremendo dolor que de alguna manera nos retrotrae. Yo sé que no estamos hablando de lo mismo, pero hubo el otro día había unas pequeñas barricadas por aquí, por allá, de gente que... Hay. En Peñalolén ahora exacto, también está. Y tiene la curiosidad que es transversal. O sea, el Correcto. estallido 1.0, si ya lo podemos llamar así. Correcto. Había manifestaciones en en todo Santiago. Lugares, no había un sector por sobre otro. Correcto. Y acá pasa lo mismo. Claro, bueno, el viento no discriminó. Y como está prácticamente cableada entera esta ciudad, Sí. los árboles que rompieron los cables tampoco discriminan por nivel socioeconómico, así que, como bien dices tú, Cecilia, es un impacto bastante transversal. Y algo, para no compararlo con el estallido, obviamente, pero es una cuestión súper pedestre. Es de aquellas cuestiones a las cuales no podemos vivir sin ella, ¿cierto? Sin la electricidad, y hoy día hay gente que lleva, como nuestro amigo Sebastián aquí, ¿cierto? Varios días viviendo en la penumbra. 6 y contando. Voy a hacer una pregunta rupturista. ¿No has pensado colgarte? No, si ya le tiré el cablecito a mi vecino. Ya te colgaste del vecino. Sí, una línea de extensión al vecino, sí, que generosamente Germán me está ayudando. Entonces lo que sería interesante, y lo invito a que lo hagamos juntos, ¿cierto? Es ver dónde aprieta el zapato aquí, ¿cierto? Porque la primera lectura
la lectura, no sé si la más superficial o no, pero es la primera, la más intuitiva, es que hay una empresa privada, ¿cierto?, que no está haciendo la pega. Claro. ¿Cierto? No quiero ni siquiera referirme a que comunicacionalmente ha sido un desastre. O sea, estas empresas usualmente tienen recursos para contratar agencias de comunicación estratégica que suelen poner paños fríos antes que la sangre llegue al río, ¿cierto? En este caso, yo creo que ha adolecido la comunicación estratégica de Enel de serias falencias que seguramente van a ser casos de estudio en los distintos magísteres de comunicación estratégica y de poca pericia para manejar este problema. Pero hay algunos desde el mundo de la izquierda que dicen esto no habría pasado. Hay dos reflexiones. Primero, esto no habría pasado si esta empresa fuese pública, ¿cierto? Si lo que los gringos llaman las utilities, ¿cierto? Las empresas que prestan los servicios básicos, ¿cierto? Sanitarias, electricidad, ¿cierto? No hubiesen sido privatizadas. Sí. Si fuesen del Estado, si fuesen de todos los chilenos, esto no habría ocurrido. Que es una cuestión, o sea, uno entiende que ideológicamente uno pueda preferir que las empresas sean del sector privado o no, porque rentabilizan unos pocos versus que sean de todos los chilenos, ¿cierto? Pero hay pocos antecedentes para despacharse esa conclusión. No sé si está tan claro ese razonamiento, ¿eh? No está tan claro porque el viento no habría perdonado igual, ¿cierto? Y la velocidad de reacción del gobierno lo hemos visto. No estoy hablando de Probablemente aquí nos estamos refiriendo más a capacidad del Estado. Sí, más que el gobierno. Que a un gobierno específico. Y aunque nos estuviéramos refiriendo a un gobierno específico, también, es cierto, hay gobiernos que reaccionan mejor y peor, ¿cierto? Hay muchos que dicen que si es que Piñera se distinguía por algo, más allá de tener un relato ideológico muy sofisticado, más allá de tener una narrativa así como Lagos, muy elevada, ¿cierto? Él básicamente se preocupaba de hacer que las cosas funcionaran, ¿cierto? Del micromanaging, de estar ahí que las cosas pasen, ajustando los botones, ¿cierto? No era un jefe de Estado, era un jefe de gobierno hands-on, como se dice, con las manos encima de cada problema. Y, por ejemplo, algunos dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Piñera el que hubiese gestionado la crisis de los incendios en el verano? Otro gallo cantaría, dicen algunos. Entonces, me acordé del llamado telefónico. A Barrancón era cuando bajó a su forma. Se saltó toda la legalidad, pero Sí, yo creo que cuando fallece trágicamente el expresidente Sebastián Piñera, más allá de el reconocimiento que hizo casi todo el mundo político de que era un demócrata, a renglón seguido se decía, este era Freddy Turbina, ¿cierto? No dormía, se ponía la parca roja y no paraba. Y se iba al lugar de los hechos hasta que esta cuestión se resolviera, ¿cierto? En la locomotora de los años 90. Correcto, y la reconstrucción de alguna manera es el caso y los mineros. Y los mineros, o sea, hoy día escuchaba a alguien de su sector en un panel, no recuerdo quién, que decía, claro, recordemos los mineros, recordemos la reconstrucción, recordemos esto. Ya, pero en este caso no depende del... Por eso digo, hay dos dimensiones dentro de la primera, digamos, hay dos dimensiones que es si tiene que ver con capacidad del Estado o tiene que ver con la velocidad de reacción de un gobierno. Si es que una empresa como esta fuese parte del aparato público, ¿cierto? Si fuese del aparato público, ¿habría reaccionado mejor? O también, otra pregunta, siendo una empresa privada, ¿tiene el gobierno las herramientas para fiscalizar? Son empresas reguladas. O sea, claro. Por lo tanto, una empresa que sea empresa privada no significa que se manda sola. O sea, el gobierno tiene también las herramientas, el Estado tiene las herramientas para exigirle, ¿cierto? A la empresa privada, en este caso en él, pero podría ser cualquier otra. Pero parecen medias limitadas hoy día, ¿no? Esas herramientas. Por las multas o que llegan tarde o que son bajas. Correcto. O porque la posibilidad de quitarle la concesión, que es una idea que ya se ha puesto sobre la mesa, es una idea súper compleja. Sí. Llevarlo a la práctica es casi imposible. Lo conversábamos hace un rato con Por supuesto, pero ahí la responsabilidad entonces es del mundo político. Pero claro, no podría decir, si esto fuese del Estado, quizás no tendrías esas restricciones. Estoy tratando de ponerme en el mejor caso de ese argumento. Sí. El tema del mundo privado es que evidentemente, resguarda sus intereses. Lo conversábamos también a propósito de las AFP y la minutita que denunció la ministra Jara. Hay gente que ha dicho, le pedía creo que fue un diputado comunista, creo que fue Luis Cuello, le pedía al ministro Grau que le quitara la personalidad jurídica a la asociación gremial de AFP. Ya, pero las asociaciones gremiales están justamente para cuidar los intereses del gremio, o sea, no. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es que las empresas privadas saben
conseguir a esos representantes o cercanos del sector público precisamente para influir cuando se legisla sobre sus propias, sobre esta... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Siguiendo tu argumento, entonces, yo podría decir que hay una buena razón para que no sean del sector privado este tipo de áreas tan sensibles y que sean del sector público, porque ahí no existiría en principio ese factor. Pero habrían otros intereses también. ¿Cómo crees que estaría compuesto el directorio público? Estaría cuoteado, ¿cierto? O sea, acuérdate que hay otros problemas, digamos. Hay una legislación que estableció que tú, después de haber sido ministro de Estado, no podías asumir, o eso sí que es un proyecto de ley, ya no. Ahora, hay otros casos que son tremendamente exitosos, pero no los vemos, ¿cierto? El agua potable en Chile, el trabajo que han hecho las sanitarias, ¿cierto? No lo vemos en el día a día, pero es extraordinario a nivel mundial, ¿cierto? Ahora, pasa un Condoro, ¿cierto? Problema, y nos olvidamos de todo. Pero por eso es bueno ver en perspectiva si es que la privatización de estos servicios básicos finalmente ha sido una buena o mala idea, con cierta perspectiva más allá de este caso que nos tira a todos indignados, ¿cierto? Sí, ahora en el caso de Enel, viene antecedido también por una historia que tiene que ver con el proceso de privatización que se hizo en la década de los 80 en medio de la dictadura, del caso Chispas, ¿no? Que involucró a José Jurasek también y que tuvo una fuerte repercusión también en el mundo financiero, económico, y que tiene también su patita política, ¿no? La opacidad con la que se llevó adelante el proceso de privatización, y muchos todavía rememoran eso y hay una suerte de añoranza de eso. Una cierta izquierda más dura, tiempos, ¿no? Yo creo que si la cosa anda bien a la gente, yo creo que le da un poco lo mismo cómo se haya privatizado a estas alturas, a estas alturas. Probablemente a Manuel Riesco todavía le importa, ¿cierto? Más como en ese registro, digamos. Pero hay otros que dicen, mira, si esta cuestión anda bien, que el proceso haya sido de tal manera en los 90, o los 80 y en los 90, con Frey, de hecho, la sanitaria. Bueno, también. Da un poco lo mismo. Yo creo que lo que es interesante es que en este caso se está echando leña al fuego del malestar ciudadano con ciertos servicios, ya sean prestados por el sector público o el sector privado, pero servicios públicos en un sentido genérico, que se parece un poco al caldo de cultivo que llevó al estallido social. Eso es interesante porque hay una especie de desidia empresarial que se percibe en la opinión pública, que yo creo que también se percibió en su momento respecto a los casos de colusión, respecto a los casos de financiamiento ilegal de la política. O sea, hubo una constelación de marcas del sector privado, ¿cierto?, que quedaron contaminadas frente a los ojos de la opinión pública, y que yo creo que sin esos casos la temperatura no habría subido a los niveles que subió preestallido. Bueno, y ese tema es bien interesante porque, volviendo al tema de la patita comunicacional de esta crisis, una cosa es que haya viento huracanado que te botan árboles y generan problemas, ¿ok? Eso es una responsabilidad de la empresa. Pero lo segundo tiene que ver con la forma en la que tú respondes y cómo te relacionas, porque cuando tú, la única forma de manifestar tu molestia es a través de un chatbot, con un WhatsApp al que solamente le puedes decir números y que tiene puras respuestas preconfiguradas, y llamas a un teléfono que te dicen está que hay luz para donde no hay. Exacto, y te genera la misma conversación, no hay diálogo, ¿no? Estás hablando con una máquina. Eso genera un nivel de frustración mucho más grande todavía, porque no hay un ser humano, digamos, que te diga algo, y porque además hay información errada también, si es que no derechamente mentira. O sea, le vamos a reponer la luz tal fecha, la cosa no ocurre y la fecha se sigue postergando. Por eso yo creo que hay un mundo, y esto quiero hacer un análisis, digamos, que podría ligarlo al estallido también en otro sentido. Ustedes se acordarán que gran parte de los actores políticos que lideran la derecha, en los días del estallido, recorrían los matinales, ¿cierto?, lagrimeando, pidiendo perdón, diciendo que empatizaban con la gente. Y hoy día, como ha dicho el exministro Cristian Larroulé, en su mundo hay un consenso de que esto fue puramente un estallido delictual. Es decir, digitado desde fuera, ¿cierto?, donde parece que no había malestar previo, ¿cierto?, donde parecía que no había realmente agua en la piscina para el estallido, sino que fue una cosa más bien artificial. Bueno, y el sector empresarial, ustedes se acordarán, en esos mismos días también hizo una serie de mea culpas, harakiri público. Hubo varias iniciativas. No sé cuántas habrán cristalizado más adelante en algo más estable en el tiempo. Pero en ese entonces gran parte del empresariado dijo, sí, es cierto, aquí hay algo que tenemos que mirar. Entonces yo me pregunto, a propósito de la inteligencia política que ha manifestado en él, yo creo que el empresariado también debiese, en este sentido,
participar activamente en la búsqueda de una solución, insisto, antes que la temperatura siga subiendo. Sí. Y me parece que es un error político para gente que tiene los medios de contratar a gente que sepa de esto, de pensar esto con cierta perspectiva. Entonces creo que le hace mal a la derecha, porque imagino que este empresariado es parte un poco también del mundo de la derecha, le hace muy mal a la derecha quedarse con esta narrativa autocomplaciente de que lo que pasó en octubre del 2019 fue completamente artificial, fue un estallido delictual y no había causas de malestar. Creo que esto les hace recordar que cada vez que ocurren este tipo de cuestiones, la gente vuelve a encabronarse, porque con miras a la próxima elección presidencial, tratar el estallido como una cuestión meramente delictual, de alguna manera ningunea este sentimiento de encabronamiento. Totalmente. Pero para el otro lado también hay una reflexión que hacer. O sea, no necesariamente lo estatal, que es por donde partimos, va a solucionar los malestares o los dolores de la sociedad. O sea, en la práctica, a propósito del Frente Amplio, seguidor de Podemos, excindido de Podemos, Íñigo Errejón, que lo cita después Noam Titelman en su libro, lo que a la gente le importa es que le saquen la basura, que pase el metro y en este caso que no le corten la luz o que se la den después de alguna hora. Totalmente, hay un factor también importante que son el trabajo de las municipalidades, ¿cierto? Pero aquí no me quiero meter en esa área. Pero, otra columna. Pero lo interesante, y tú lo mencionabas de hecho fuera de micrófono, que el gobierno de alguna manera también le echa la culpa en él. Ya ha dicho, es inaceptable esta conducta, o sea, se ha puesto del lado de la gente, volvemos a esto de que el presidente Boric, ¿cierto?, trata de empatizar con las grandes mayorías, se ha puesto del lado de la gente, sin necesariamente más soluciones, porque tienen las manos un poquito atadas por lo que conversábamos recién, pero trata de empatizar con ese dolor ciudadano. Ahora, ¿bastará con eso? ¿Bastará con que todos estemos apedreando al villano perfecto, que en este caso es en él, para sacar al gobierno del banquillo de los acusados? Esa es la pregunta que yo me hago. Es decir, la gente, esta bronca, la va a dirigir también contra el gobierno por lo que está ocurriendo bajo su vigilancia, o el hecho de que el gobierno también acuse a Enel, de alguna manera los saca del... Ahí va a depender del discurso que construya la oposición. Ahora, hay una última cuestión que me gustaría sí decir, que yo creo que está un poquito pasada para la punta. A ver. Harto pasada para la punta. He leído algunos tuiteros de izquierda principalmente, muy cercanos al proceso constituyente fallido, a la convención especialmente, ¿cierto? Diciendo algo así como, ¿vieron? Disfruten lo votado. Claro, sí. A mí me tiraron un par de machotadas. Si hubiésemos aprobado, ¿cierto?, el texto de la convención, esto no habría pasado. Y eso yo encuentro que es pasarse varios pueblos y jugar un poco con la inteligencia de la gente, porque de partida en Latinoamérica lo que dice la letra no es lo que ocurre en la realidad, ¿cierto? La letra puede decir muchas cosas, puede prometer muchos derechos sociales, y el constitucionalismo andino, tan de moda en el último tiempo, del cual se inspiró en parte la convención, así lo demuestra. Tener una constitución aprobada por el pueblo con todos los derechos posibles no asegura nada en la práctica. De hecho, si me aprietan un poco, tampoco asegura tener democracia, como lo acaba de demostrar Venezuela, que se hizo una constitución más lejos, con Chávez, ¿cierto? Y hoy día es derechamente un autoritarismo o una dictadura, con una constitución llena de derechos, donde hay torturados, donde hay presos, ¿cierto?, políticos, donde hay perseguidos, donde no hay prácticamente ninguna garantía democrática. Así que no habría asegurado absolutamente nada, aunque tú pongas en la Constitución que el viento no va a soplar más fuerte que... Nada, no necesariamente que se haya puesto eso en la Constitución iba a resolver nada, así que me parece que es un argumento inválido en esta discusión. Lo que, insisto, no invalida la otra discusión de si es que esto fuese una empresa pública, pudiese o no tener más herramientas de control, pero insisto nuevamente, que sea una empresa pública tampoco asegura mayor eficiencia en la entrega del servicio. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Chao. Cristóbal Delorio con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Nos vemos la próxima semana.